saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo ¿Cómo va tranqui? eso? ¿Cómo va? Bien, todo tranqui. Tranquilo. Sí. Por ahora. En Perú no está ¿Frío? todo muy tranquilo, Hoy ¿no? no, hoy no hace tanto frío Claro, como la última vez estamos hablando lo mismo. Sí, más o menos igual, ¿eh? No. La última vez hacía más frío que la hoy. última vez hacía más frío. Traes Sí. el frío siempre, Nico. Veníamos de una racha Sí. de calor. Bueno, en el igual medio, ya viene pero la bueno, primavera, a ver. venimos ahí. Tampoco lo tildemos de, no Ya sé, está. De mufa del verano. de Jon Snow. Claro. No, para nada. Pero Bueno. sí, donde seguramente se están viviendo tiempos intempestuosos es en Perú, ¿no? Así es. Bueno, hace... ¿Qué fue? La semana... El último programa no, porque hablamos de lo que había pasado en Yemen, pero el Sí. anterior, si no recuerdo mal, hablamos de Perú también. Lo traje a colación, me parecía importante por lo que significa institucionalmente. Fundamentalmente, Ajá. mucho se habla de Venezuela en términos institucionales y de las falencias supuestas de la institucionalidad venezolana. Inclusive candidatos del Frente de Todos han tenido declaraciones respecto a Venezuela, como que la cuestión de la institucionalidad y que no se respeta y demás cuestiones. Pero me parecía importante arrancar con las declaraciones de Martín Vizcarra, el presidente de la República del Perú, Sí. que hace muy poquitas horas decía lo siguiente. Hemos presentado la tercera cuestión de confianza y lo que ha acontecido en el Congreso subraya la desvergüenza en la que ha caído la mayoría parlamentaria, absolutamente divorciada de la voluntad de los peruanos y trabajando de manera denodada para proteger y blindar a los suyos. Nuestro proyecto de ley busca generar un mecanismo más transparente y participativo en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional para evitar las repartijas y la utilización de las instituciones para que unos pocos no se sirvan de ellas. Ante esto, desde el Congreso se intentó impedir al Premier ingresar al hemiciclo. Se desconoció el artículo 129 de la Constitución Política del Perú, no se dio la prioridad que la cuestión de confianza merece y luego se aprobó el primer miembro de un tribunal exprés en una dudosa votación, vaciando de contenido la cuestión de confianza planteada. Ante la denegación fáctica de la confianza y en respeto irrestricto de la Constitución Política del Perú, he decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. El cierre que hoy dispongo busca dar una solución democrática y participativa a un problema que el país viene arrastrando hace más de 3 años, dando fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que el Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. Esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Bien, lo que escuchábamos eran las palabras de Martín Vizcarra, el presidente actual de la República del Perú. ¿Cómo se llega a este punto? Primero, sintetizo lo que pasa. Lo que acaba de decir Vizcarra, o lo que escuchamos recién, que en realidad lo dice ayer, es la disolución del Congreso. Esto constitucionalmente el presidente del Perú lo puede hacer aplicando el artículo 134 de la Constitución Nacional, que plantea que ante la iniciativa de presentar 2 mociones de confianza, si el Parlamento lo rechaza, ante la tercera negativa, el presidente puede dar de baja todo el Congreso y volver a llamar a elecciones, que fue lo que pasó ahora, que están previstas para el 26 de enero del año que viene. Bien. 2020. ¿Cómo se llega a este punto? Bien. Esto lo retomo de hace dos participaciones mías atrás, cuando hablábamos también de Perú. Tiene que ver con lo siguiente. Decíamos, en aquella oportunidad decíamos, hay un enfrentamiento muy grande entre 2 facciones de poder, o en realidad entre diferentes instituciones vendría a ser en este caso. Por un lado el Ejecutivo, representado por el presidente Martín Vizcarra, y por el otro lado el Poder Legislativo, mayoritariamente compuesto por una bancada fujimorista y por la bancada del aprismo. Aprismo de Alan García en su momento, el fujimorismo de Keiko Fujimori, hoy presa por los escándalos de Odebrecht. Mucha
de la composición de la Cámara está investigada por actos de corrupción, fundamentalmente por el caso Odebrecht, que también se cobró el cargo de Pedro Pablo Kuczynski, Sí. el anterior presidente que había ganado las elecciones de 2016. Salta el escándalo de Odebrecht, en marzo de 2018 renuncia, y ahí es cuando asume Vizcarra, que era su vicepresidente. Bien. Quien renunció ahora, que es lo que decíamos fuera de aire, Sí. es la vicepresidente segunda, o la que había quedado como vicepresidenta al asumir Vizcarra, que es Mercedes Araoz, que hoy, hace muy poquitas horas, renuncia al cargo de supuestamente vicepresidenta interina. ¿Qué pasa acá y por qué traje a Venezuela a colación? Cuando se dio el choque de poderes entre la Asamblea Nacional y el presidente, no el presidente, en el caso venezolano fue la Asamblea Nacional con el poder electoral, Bien. en realidad, con el poder judicial, planteando que había 3 legisladores, en el caso venezolano, que no podían asumir. Como la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, juramenta a esos 3 legisladores, la justicia determina, o el Poder Judicial determina que el Congreso estaba en desacato, porque estaba desobedeciendo una orden Bien. del Poder Judicial, y ahí es donde empieza el desconocimiento de todo lo que hizo de ahí en adelante Sí. el Poder Legislativo. Como cuando un juez está en rebeldía, por ejemplo, no se presenta. Pero esto Exactamente. todo el Bueno, Congreso. claramente, Sí. claramente. Tiene que ver con una cosa. Se Sí. resolvía muy fácil en el caso de Venezuela, Ujú. no juramentando esos 3 congresistas que habían resultado electos según la justicia mediante el fraude, por eso estaban imposibilitados judicialmente a asumir su cargo. Si eso no hubiese sucedido, la Asamblea Nacional hubiese seguido actuando de manera normal y no se hubiese dado la situación institucional que se dio posterior a eso, porque la oposición en el Congreso venezolano siguió ejerciendo o dictaminando leyes Bien. cuando estaba en desacato, o sea, todo lo que hacía no tenía validez. ¿Qué pasa en el caso peruano? En el caso peruano, el presidente manda una moción, la tercera moción de confianza al Parlamento. Retomando esto que habíamos dicho, en 2018 renuncia Kuczynski, asume Vizcarra, y de ahí en adelante Vizcarra empieza a lanzar determinadas reformas a la Constitución, o en realidad vendrían a ser artículos que se modificarían para intentar resolver una cuestión de resolución política de un conflicto que se venía gestando, que era que había comprobados y en proceso muchos actos de corrupción, fundamentalmente en cómo se eligen a los magistrados en Perú, cómo se elige la Cámara Electoral y un montón de otras situaciones. Por un lado tenemos entonces a Pablo Kuczynski, a Martín Vizcarra, que intenta empezar a hacer esas modificaciones. En 2017 emite la primera moción de confianza, que precisamente tenía que ver con este paquete de 10 modificaciones para modificar la Constitución y tratar de hacer más transparente, si se quiere, con unas comillas muy grandes, de hacer más transparente el proceso de elección de los magistrados, de la justicia electoral, etcétera. Una reforma. Instancias de poder muy grandes, Sí. o que tienen mucho peso para lo que es la forma de organización institucional que tiene Perú, y que estaban controlados por el Congreso. Un Congreso ya desde ese momento deslegitimado y señalado como un Congreso que estaba lleno de gente que estaba corrompida, que está en procesos judiciales, y que por consiguiente no se podía o no deberían ser quienes elijan a los magistrados. ¿Por qué? Porque precisamente lo que harían sería poner a magistrados que decían afines para que no se investiguen las causas judiciales. Bien, claro. Ese es el gran meollo que inicia en un primer momento. El Congreso, fujimoristas y apristas rechazan esta situación. El presidente vuelve a mandar otra moción de confianza a principios de este año, que también está, en ese caso fue para adelantar las elecciones. Esto sí fue lo que tratamos la vez anterior que charlamos de Perú, Sí. donde Martín Vizcarra emite una moción de confianza precisamente para adelantar un año las elecciones y para modificar constitucionalmente que en vez de ser 6 años el periodo constitucional y de los parlamentarios sea de 5. Se adelantaban las elecciones a julio del año que viene. Esto fue cajoneado por el Congreso, no se avanzó en esa situación. Lo que envía ahora al Parlamento tiene que ver con
revisar nuevamente situaciones constitucionales que ya venía Vizcarra desde hace un par de años diciendo que había que avanzar para transparentar a las instituciones públicas y el funcionamiento correcto de las instituciones públicas. El Parlamento desconoce esa moción de confianza y juramenta, en realidad, o pone en su cargo a uno de los magistrados, a uno de estos magistrados que no le dieron prioridad a la moción de confianza. Ante esta situación se da lo que decía hace un ratito. Ante la tercera negativa de avalar la moción de confianza, el presidente constitucionalmente, aplicando el artículo 134, puede derogar, el Parlamento puede, Eso, Nico, sí. Disculpa que te interrumpa una pregunta. Esa disolución del Congreso llamaría a elecciones legislativas, claro, no presidenciables por haber hecho eso. Claro, serían como intermedias. Exacto. Sí. En realidad, las presidenciales tendrían que ser en julio de 2021. Bien. Vizcarra quería adelantarlas un año. La Claro. oposición parlamentaria se niega. Ahora manda otra moción de confianza. El Parlamento no trata esa moción de confianza, sí trata la apuesta de este funcionario del Tribunal Electoral, si no me equivoco, del Tribunal Judicial. Okay. Ese hecho, que haya desconocido a esa moción de confianza, lo que generó es que Vizcarra tenga legalmente el permiso para destituir a todos los parlamentarios, a todos los legisladores, y convocar a nuevas elecciones, que fue lo que hizo democráticamente para el 26 de enero del año que viene. Bien. Ante esta situación, lo que pasa es que el Parlamento desconoce esa sanción o ese decreto, en realidad, o esa función del presidente, sí. Y lo que hace es decir que el presidente estaba fallando a sus funciones, lo destituye provisoriamente del cargo. Estamos hablando que un Parlamento está destituyendo. Lo que le pasó a Dilma en Brasil, que se asume Temer. Sí, pero no de la misma forma. No de la misma forma. Fue express. Sí. Fue fuego cruzado. Sí. Yo hago esto, yo hago esto otro. Yo hago esto otro, vos haces tal cosa. Bueno, el Parlamento desconoce a la figura del presidente, dice que lo que está haciendo es inconstitucional y señala o pone en el cargo provisoriamente a Mercedes Araoz, precisamente, que era la vicepresidenta. Una Araoz que temporalmente supuestamente se iba a hacer cargo de la presidencia, pero que en realidad hay que entender que Araoz tiene un respaldo muy grande del sector económico que aglutina lo que es la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas. En Perú, las empresas tienen un sindicato, no los trabajadores o las trabajadoras. La empresa, los empresarios tienen un sindicato que se llama la CONFIEP, que es esta Confederación Nacional de, bueno, no sería un sindicato, sería una Confederación Nacional de Instituciones Empresarias Privadas, que es el bloque de poder empresario privado, del sector privado, que tiene un muy fuerte peso en lo que pasa en Perú. Esta funcionaria también fue ex ministra de Economía de Alan García, y también fue ex funcionaria del Banco Mundial. Acá se puede observar que no era imparcial que hayan puesto a esa funcionaria, Mercedes Araoz, sino que precisamente fujimoristas y apristas tenían un consenso porque esta funcionaria venía de el gobierno de Alan García, anterior gobierno al de Kuczynski. Ante esta situación hay un escenario que se abre que va a depender mucho de cómo se vayan aglutinando, por un lado, el poder económico, por otro lado, las Fuerzas Armadas. Acá hay que señalar, tanto las Fuerzas Armadas como las policías marcaron que apoyan lo que señale Vizcarra como presidente constitucional, y al igual que aquí en Argentina o en otros países, lo reconocen como el comandante en jefe de todas las fuerzas. Le juran lealtad de alguna forma. Sí. Ese va a ser un factor clave también. Por otro lado, ¿qué sucede en términos ciudadanos? La movilización popular. Decíamos la última vez que charlamos de Perú, había un descontento desde hace varios años muy grande de parte de la población civil para con el Congreso, precisamente por estas cuestiones de estar tan observado y tan señalados como corruptos o corruptas aquellas que son legisladores.
Y por otro lado, va a ver qué suceda con los actores internacionales. Acá estamos hablando fundamentalmente de la Embajada Norteamericana, la OEA, la ONU, etcétera. Sí, que seguramente no los haya agarrado prevenidos. No. Seguro tienen algo que ver en todo. Esta situación no se dio sin el aval de Estados Unidos. Totalmente. Está más que claro. Es clarísimo. ¿Por qué digo esto? Tanto, creo que fue una prista, si no me equivoco, planteó que se iba a llevar este caso a la OEA precisamente para vincularlo. Hay una nota muy interesante que se las recomiendo a quienes a quienes puedan, que tengan ganas de interiorizar. Se llama Perú y Latinoamérica, la moda por la autoproclamación. Y habla de esto, de tanto lo de Guaidó en Venezuela, lo de esta señora, o lo que terminaron resolviendo, pero en realidad es desconocer la figura presidencial. Claro. Por otro poder, cosa que no podría suceder, porque quienes eligen al presidente son los ciudadanos y las ciudadanas de un país, por lo menos en el caso de Perú, no así en el de Estados Unidos, que es parlamentario, y los congresistas son los que eligen al presidente. Bueno, en este caso no, entonces es un poder que está eligiendo otro poder, es anticonstitucional que eso suceda, no tiene relación que eso pueda suceder. Se llama, bueno, como decía, se llama Perú y Latinoamérica, la moda por la autoproclamación, la escribe José Toledo Alcalde, está publicada en el portal Alainet. Dicho esto, porque esto es lo que está sobre, digamos, podría ser la punta del iceberg o lo que está sobre la superficie. Y lo que se ve. Lo que está a la vista y lo coyuntural que la gran mayoría de los medios está relatando, tratando, analizando, etcétera. Ahora, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que significa que suceda esto en Perú? Un gran enfrentamiento entre los bloques de poder históricos desde hace 30 años, que todos, sean fujimoristas, sea Alan García, sea apristas, sean Vizcarra, sea Kuczynski, todos implementaron políticas neoliberales. Bien. El descontento con esta situación es muy grande, por eso no solamente el descontento popular es hacia el poder legislativo, sino hacia lo que viene viviendo Perú desde hace mucho tiempo, donde las privatizaciones son materia corriente, donde el salario cada vez alcanza menos, donde se pierden derechos, un montón de situaciones que son impulsadas por las políticas neoliberales, con un claro deterioro de las condiciones de vida de la gran mayoría de los peruanos y peruanas, fundamentalmente de los sectores menos pudientes. Bien. Ante esta situación, lo que es importante analizar, me parece, es que lo que está resquebrajada es esta situación. La vez anterior también señalábamos que había empezado a haber una especie de persecución hacia los dirigentes de izquierda, o no solamente dirigentes, sino personas que han sido electas para ser gobernadores. Por ejemplo, el caso, mencionábamos la vez anterior, el gobernador de Puno, Walter Adubiri, y también el de Junín, Vladimir Cerrón, dos referentes de la izquierda o del progresismo peruano, que hoy sigue estando fragmentado. Digamos, hace un mes más o menos hablábamos de esto, sigue estando fragmentada la izquierda o el progresismo en el Perú. Y lo que decíamos en aquel momento es que si se respetan los plazos constitucionales y se vota a mediados del año 2021, es posible que de aquí a ese tiempo se arme una gran coalición progresista o de izquierda, como se puede decir, o como podría... Sí, como para englobar un poco todo. Sí, se podría decir que incluso un proceso parecido al del Frente de Todos acá en Argentina. Sí. Digamos, 2 años serían un tiempo prudencial, o 1 año y medio, para que eso pueda generarse. Pero de todas maneras hay un descontento muy grande, y acá es donde está desfasado o desenganchado el clamor o el sentir popular respecto de lo que han venido haciendo los diferentes gobiernos, ya sean fujimoristas o apristas, y un descontento muy grande por la implementación de políticas neoliberales, y por el otro esa izquierda o ese progresismo que no termina de abroquelarse, no termina de lograr ese factor de unidad que le permita, sí, ahí competir y con posibilidades de ganar, tanto a fujimoristas como a apristas, que son los dos partidos que más representación tienen hoy, y poder empezar a tratar de modificar algunas de esas políticas neoliberales que han hecho tanto daño al común del pueblo
del pueblo peruano. Sí, porque también justamente, perdona que te interrumpa, Nico, si las izquierdas y las centroizquierdas no se agrupan o no empiezan a generar esos tipos de debate, asamblea o lo que sea, después es mucho más fácil, ¿no? Que cuando sube y es elegido un candidato o una candidata de izquierda, que te lo volteen en 2 minutos, porque si nos podemos revisar a nivel mundial, hay muy pocos casos en los cuales un presidente de centro derecha o derecha tenga que o que padezca algo similar a esto. Generalmente son siempre a los movimientos más populares, los populistas, los que hacen una defensa de las mayorías. Uh-huh. ¿No? Salvo el caso de Rajoy en España, que es también destituido, Claro. No se me ocurre otro. Claro, pero bueno, fíjense inclusive en ese caso, hay una doble vara en cómo aplicarlo dependiendo del signo político de a quien se esté destituyendo. Por eso. No es lo mismo si la destitución o el desconocimiento es hacia Maduro que si es hacia Martín Vizcarra. Bien. Ahí ya hay una doble lectura y que incluso esto se puede ver en los medios, de cómo retratan esa información. Y por otro lado, hay otra doble vara de si es un proceso en América Latina o en algún país de lo que mediáticamente se considera o se conoce como países en vía de desarrollo, tercermundistas, subdesarrollados. Sí, sí. Hay una forma de mirar esas situaciones o estos hechos hacia esos países que hacia lo que es Europa o Estados Unidos. Porque esto mismo que pasó en Perú está permitido también en España, en Francia, Sí. y en países parlamentarios o que tienen un fuerte peso parlamentario, en el caso español y de Gran Bretaña, que son monarquías constitucionales o monarquías parlamentarias, o en el caso de Francia, que no, que es un país parlamentario, pero es una democracia parlamentaria. Sí. Pero en eso también, porque en España 2 o 3 veces ya no pudieron conformar gobierno y no pasa nada, digamos, y hasta ahora viene siendo la culpa es de Podemos, que no le da los votos al PSOE para que Y lo que busca conduzca el poder real también, ¿no? la derecha. Y el poder concentrado económico Sí. ataca esa situación. Ahora, cuando pasa acá en América Latina, el foco se pone en están tratando de resolverlo institucionalmente, se atacan entre unos y otros, pero a la izquierda la ningunean. No existe en esa disputa, sí existe en términos judiciales, Sí. persiguiéndola electoralmente. Esto es lo que Sí. retrata generalmente la prensa hegemónica, o que repite el discurso hegemónico. Las élites, sí. Como decía, esto no pasa sin el aval de Estados Unidos, sin que la USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o la NED, que es la Fundación Nacional para la Democracia, ambos términos, las siglas son en inglés, pero que son 2 instituciones que tienen fuerte financiamiento de los Estados Unidos, del gobierno estadounidense, para esas organizaciones que están presentes en diferentes países de América Latina, y que a su vez esas instituciones o esas ONG financian a otras ONG que operan todo el tiempo sobre la realidad política de cada país. Muchas veces esas ONG están compuestas por funcionarios. La Fundación Suma, por ejemplo, si no me equivoco, en la que estaba Gabriela Michetti y otros funcionarios. Bueno, esas ONGs también muchas veces funcionan en articulación con la NED, con la USAID, y en realidad... Cambridge Analytica. Bueno, pero claro, ahí en realidad es donde muchas veces, desde algunos sectores o analistas políticos y demás, decimos hay una vinculación concreta con el gobierno de Estados Unidos de determinados funcionarios, porque se hace todo ese seguimiento. Sí. Desde la expresión mínima, que es el funcionario, hasta, o la funcionaria, hasta la ONG que funciona primero, de dónde se financia esa ONG, después de ahí ese financiamiento, quién lo da. ¿Qué busca con eso? Claro, mucha vinculación también hay con otras, como la Fundación Soros, la Fundación Society, no me acuerdo cómo se llama, pero que es de Soros. Bueno, hay un montón de cosas que suceden así. Perú no está exenta tampoco de estas situaciones, y me parece que lo importante a resaltar, o lo que me parece que es relevante, más allá de esta cuestión coyuntural, que es si tiene razón el Parlamento, si tiene razón el presidente, es que esto en realidad termina siendo un enfrentamiento entre sectores de poder que aplicaron siempre la misma política neoliberal, en detrimento de los sectores populares, en aumentar la brecha entre rico y pobre. En complicidad con el grupo empresarial, en el caso de Perú, nucleado en esta confederación, en la CONFIP, que lo que hace es
obviamente tratar de que el gobierno de turno le dé la mayor cantidad de beneficios o desregule los sectores en los que están para poder hacer cada vez mejores negocios. Hay que ver qué es lo que sucede ahora. Una de las cosas que puede llegar a pasar es que el Tribunal Constitucional tenga que decir cuál de las dos cosas es la que vale. Si la que vale es lo que dicta el presidente, que es el llamado elección, digamos, borrar el Parlamento, no borrarlo, sino pasarlo en limpio, como quien dice. Sí, en realidad llamar nuevamente elecciones parlamentarias y que pierdan su cargo quienes hoy son funcionarios o funcionarias del poder parlamentario o del poder legislativo, llamar a elecciones, eso por un lado, y por el otro lado sí tiene razón el Parlamento. Habrá que ver qué es lo que suceda, y todos los otros factores que decía, movilización, sector económico, las empresas, o las empresas no, los organismos internacionales, habrá que ver cómo funcionan y cómo presiona cada uno, qué es lo que termina sucediendo, para ver para dónde se inclina la balanza. Todo indicaría que quien tiene las de ganar es Martín Vizcarra. De hecho, hoy salieron algunos medios que ya el Jurado Nacional Electoral del Perú, el GNE, como se lo conoce allá, está empezando a hacer los preparativos para que salgan los padrones y demás para el 26 de enero, que no falta mucho, son 3 meses, 3 o 4 meses, para que se den las elecciones parlamentarias. Habrá que ver, en el caso de que eso suceda, cómo se dan los resultados electorales, porque de eso también va a depender, llegado el caso que se dé esa instancia, que esto se vuelva a trabar, si es que saca una nueva mayoría el fujimorismo en complicidad con el aprismo o no. Si esa situación se revierte y el Parlamento tiene un signo político más afín a lo que plantea Vizcarra, muy probablemente Vizcarra termine de materializar esas modificaciones sobre la Constitución que no dejan de ser parches. Esto siempre hay que ponerlo en consideración. Lo que vienen planteando muchos sectores populares y los referentes del progresismo, de la izquierda, es una asamblea constituyente, es darse un proceso de una nueva legislación, de la discusión sobre una nueva legislación, como ocurrió en el 94 aquí en Argentina, como ocurrió en la última década, no me acuerdo qué año específico, creo 2003 en Venezuela, que hace un proceso constituyente. Bolivia hizo lo mismo. El Código Civil hace nada, pero no la Constitución. Claro, pero el Código Civil no requiere de un proceso constituyente. Y modificar artículos de la Constitución tampoco. Lo que sí se necesita es, para modificar toda la Constitución, ahí sí tiene que haber un proceso constituyente donde se eligen quiénes van a ser los constituyentes que van a deliberar. Pueden ser abogados, pueden ser juristas constitucionales, pueden ser legisladores, pueden ser gente de cualquier ámbito. Cualquier ámbito puede estar representado en un proceso constituyente. Perfecto. Lo importante, me parece, hay que ver qué es lo que suceda, o prestarle atención a qué es lo que suceda más allá de esta disputa en el bloque de poder, qué es lo que suceda con la gente. Si sigue movilizándose, si sigue manifestándose. ¿Ha salido a las calles la gente en las últimas horas? De hecho, fue aplaudida la medida de Vizcarra. En un montón de lugares de Perú, en casi todas las ciudades, hubo manifestaciones festejando la decisión de Vizcarra de volar a todos los parlamentarios y llamar a elecciones. Muy bien. Ahora, eso no quiere decir que se pueda llegar a resolver el problema de fondo, que es la política económica y la política de Estado, digamos, las políticas que imprime el Estado, hasta ahora, desde hace 30 años, todas neoliberales. Bien. Habrá que ver qué suceda, habrá que ir siguiéndolo de cerca a ver qué suceda, pero hasta ahora lo que parecería es que este enfrentamiento es más entre cúpulas de un mismo poder, que viene imperando en el Perú desde hace 30 años, más que se resuelva el conflicto social o la crisis que hay, y que se avance en un proceso de mejora de las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Sí, que quizás también, Nico, como bien mencionás, tantos años de las mismas bases, las mismas estructuras son muy difíciles de disolver al corto plazo, entonces estas tensiones se reflejan más que nunca, pese al apoyo quizás popular o social, cuesta romper la superestructura que viene imperando. Sí, en realidad el bipartidismo que había en Perú medio que empezó a resquebrajarse
Esto es señal de ese resquebrajamiento del bipartidismo. Lo que pasa es que... Izquierda contra fujimoristas. No. Fujimoristas y apristas que se disputaban. Ahora están aliados porque Martín Vizcarra no tiene partido. Claro. Sí, de hecho, es alguien que llegó como vicepresidente, pero que no tiene una identidad política muy marcada. Claro, no tiene un partido atrás que lo esté reemplazando al punto que puede ser el fujimorismo o el aprismo. Sí, porque mismo Maduro salió a criticarlo, que no sabía cómo era el nombre. O sea, uno dice, bueno, si no es fujimorista debería responder un poco más al centro izquierda, a la izquierda, y sin embargo tampoco. No, bueno, igual depende, qué sé yo. Hay partidos o sectores de izquierda o progresistas que apoyan a Vizcarra. Pero no es que tenga un respaldo popular en términos de partido y de estructura demasiado grande. Por eso hay que ver qué es lo que puede llegar a suceder. Por lo pronto el dato coyuntural es que renunció la que era supuestamente la presidenta interina. Lo más probable es que Vizcarra termine logrando, eso por lo menos aparece hasta ahora. Esto va a haber que seguirlo y va a haber que ir viendo a ver cómo va avanzando. Bueno, Nico, para cerrar el bloque me gustaría citar una frase de la nota que propusiste. Le recordamos a quienes la hayan enganchado tarde: Perú y Latinoamérica, la moda de autoproclamación, por José Toledo Alcalde. Una de las frases finales: ironías de la historia. Fujimori disolvió el Congreso concentrando poderes en torno a un grupo de saqueadores y mercenarios del poder enquistados en el Estado. 27 años después, los fujimoristas son desalojados del Congreso de la República, de golpeadores a golpeados. Bastante, bien, sintético y claro. Muy bueno. Sí, esto hace alusión a que el 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori se hace un autogolpe, desconoce el Parlamento y a raíz de eso es que arranca la dictadura del fujimorismo, o sea, ya ahí desconociendo las instituciones y demás. Bueno, ya después todo el resto es medianamente conocido. Un proceso que estaba sucediendo en toda Sudamérica, ¿no? Como fue el Plan Cóndor en los 70, como fueron los 90 y todos los endeudamientos. Termina siendo como una expresión previa a lo que van a hacer posteriormente ahora, el tema de las autoproclamaciones, pero que no deja de ser un gobierno de facto, porque no es algo que fue electo, sino que es de hecho que se está ejerciendo ese poder, y esto sin el apoyo de Estados Unidos y sin las Fuerzas Armadas no se puede hacer. Quizá en este momento el factor es que las Fuerzas Armadas siguen apoyando a Vizcarra, más allá de los enfrentamientos. Perfecto, muchísimas gracias, Nico, esperamos tenerte como siempre dentro de 2 semanas con todas las novedades de lo que pasa del otro lado del charco. Son las 19:51, vamos a una pausa.